Sin duda, Historias algo humanas de ayer y hoy es una de las columnas vitalicias de este programa, y aunque se podría decir que la historia es infinita y siempre vamos a conocer acá algún suceso del que no teníamos idea, celebro la idea del compañero Mauri Castro de que en algunas emisiones especiales, le podríamos decir, le abramos el micrófono a otras personas con mucho para aportar, así que le doy la bienvenida al aire ahora al compañero Mauricio Castro, pero también a Nazaret Pucciarelli y Oscar Elía, las personas detrás de @apuntes de historia mundial, que son unos cursos virtuales para interesados en temáticas históricas. Y ahora sí, bienvenidos todos, amigues. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, gracias a Oscar y Nazaret por venir. Me pareció una gran idea, que es una historia en sí mismo también, un usuario sobre historia, integrado por dos historiadores que se conocen mucho. Afuera también está Pedro, que también vino, pero no está dentro del estudio porque todavía no habla, ¿no? Así que mucho al micrófono no va a tener para decir. Hace poco empezó a escribir su propia historia, Pedro, ¿no? Su propia vida. Y yo quería empezar esta columna, amigo, si me dejás, preguntándote a vos, ¿cómo llegaste a Apuntes de Historia Mundial? Bueno, esa pregunta se la tendrías que hacer al algoritmo, ¿viste? Que la Big Data sabe cosas de nosotros que ni nosotros mismos nos imaginamos por qué nos tira eso. Bueno, sí, evidentemente entre el usuario de Historias algo humanas y Apuntes de Historia Mundial hay cosas en común. Y en eso de cruzar historias me gustaría preguntarles ya a Oscar y Nazaret, ¿cómo surgió darle vida a Apuntes de Historia Mundial en Instagram, pero también por fuera de Instagram, porque tienen todo un trabajo? Bueno, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cómo empezó? Bueno, mira, nos conocimos en la facultad, ahí se escucha bien, creo. Sí. Nos conocimos en la facultad ya hace mucho tiempo, en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, y desde el primer momento siempre nos interesó hablar por fuera de lo que es la academia, temas de historia, y la verdad que surgió la posibilidad de empezar a difundir conocimientos académicos de una forma amena, que es siempre lo que nosotros nos proponemos. Y bueno, charlando, hablando, viendo las posibilidades tecnológicas de hoy en día, vimos la chance de hacerlo a través de Instagram, de ese canal. Y bueno, a partir de ahí empezar a proponer cursos online, que bueno, ya lleva varios años, ¿no? Nuestra propuesta, y la verdad que nos entusiasma un montón. Sí, desde 2019 que arrancamos, y bueno, tuvimos una buena respuesta del otro lado, nos gustó mucho, la gente se copa, aparte... tenemos inscriptos de distintos palos porque vienen de muchos lugares, y al ser online, viste, se copan porque están, no sé, en todas las provincias o afuera del país también, y se conectan, y es como una especie de grupo ya de estudio que está bueno porque siempre se van sumando diferentes edades, ¿no? Sí. Y eso nos alienta un montón a seguir también. A mí me gustaría primero hablar como del perfil o de la agrupación de Apuntes de Historia, y después meternos un poco más en los talleres, en los contenidos, capaz como en esas curiosidades. Entonces, con el público que llega a Apuntes de Historia, se da que generalmente es gente que no está en el estudio, interiorizada. Exactamente, sí. Son personas que están interesadas en temáticas históricas, pero no han hecho una carrera por ahí específica en historia, ni cercana por ahí, muchas veces en temáticas humanísticas o sociales, pero bueno, lo que los mueve es eso, ¿no? La iniciativa de conocer un poco más, y por eso lo que hacemos nosotros siempre es esa propuesta de sin renunciar a lo que es nuestro rigor histórico, ¿no? Lo que hemos aprendido desde la facultad, pero dar justamente un punto de vista o una mirada amena, sí, abierta, que no sea indescifrable para justamente los asistentes, y bueno, eso, escapar un poco de lo que serían los congresos de historia, que son muy específicos, un mundillo muy, muy cerrado, y por eso es que tratamos temas muy diversos, ¿no? Tratamos temáticas desde la antigüedad hasta, bueno, la historia reciente, que también es apasionante, y bueno, la verdad que vas a encontrar ahí personas, como decía muy bien Nazaret, es una propuesta muy federal, tenemos asistentes de todo el país, de todas las provincias, y efectivamente el perfil es muy amplio, ¿no? Vas a encontrar gente muy joven, gente más grande, gente que tiene recorridos por ahí familiares, raíces por ahí de migración, que eso los convoca a la historia, y otras personas que quieren conocer un poco más, ¿no? De temáticas en específico. Nazaret, que bueno, es maestranda en estudios medievales, además de profesora de historia en la Universidad de Buenos Aires, y recién Oscar mencionaba de los congresos de historia.
¿Qué diferencia hay para quienes no conocemos tan desde adentro la historiografía entre la historia de divulgación y lo que se habla en esos congresos de historia? Está bueno porque hay un recorrido ahí que acotar, ¿no? Acortar un poquito, porque lo que es el mundo académico obviamente implica una rigurosidad historiográfica, bueno, hay una cuestión ahí de ensayo, de error, digamos, de buscar hipótesis, de hacer tesis, bueno, es un camino muy riguroso, pero cuando uno lo puede bajar a tierra y llevárselo a los demás para que puedan interiorizarse también, el resultado es muy bueno, porque resulta que te encontrás del otro lado con que descubren cosas que también los llevan a su propia actualidad, ¿no? Entonces bajar a tierra la historia es eso también para nosotros, es mostrarle cosas que qué sé yo, están ocurriendo ahora y que vos podés rastrear históricamente y pueden relacionarlo. Por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? Hace unos años que obviamente nos interpeló de lleno a todos, lo pudimos conectar con la peste negra del siglo XIV, en el caso medieval, y descubrimos un montón de relaciones ahí, ¿no? Y vos podés engancharte, viste, con una historia que tiene siglos atrás y decís, ¿cómo lo conecto con esto? Y se puede, entonces está bueno ese enganche y creo que esa es la riqueza por ahí de la historia, y no mostrar la historia como algo aburrido, sino como algo que vale la pena conocer porque te ayuda en tu propia actualidad, ¿no? Justo mencionabas lo del COVID y la peste negra, para empezar a meternos en los contenidos y de los talleres que dictan. ¿Qué hay de verdad? Porque hay muchos mitos, ¿no? A veces se van armando como anécdotas de sucesos históricos y, bueno, después quería preguntarles algunos que ustedes los deben tener más. Y uno de la peste negra, ¿qué hay de cierto de que un rey hizo una persecución de los gatos, ¿no? del reino y mandó a exterminarlos porque creía que había brujas y por eso proliferaron roedores, se expandió, bueno, se generó esta epidemia que con el comercio que empezaba también terminó propagándose. ¿Es verdad eso? ¿Cuánto se sabe con los registros históricos? Me quedo con la parte de la propagación por los puertos y por la parte comercial, porque bueno, uno siempre a veces piensa en la Edad Media como un momento medio oscuro, que eso es lo que tratamos también de rebatir, porque no fue así. Y se dice, por ejemplo, que había poco comercio. No, el mundo estaba súper conectado en la Edad Media y por eso explicamos la propagación tan rápido de la peste, ¿no? Por los puertos comerciales, las rutas de comercio. Toda esa parte está súper bien registrada y la podemos rastrear históricamente con fuentes. Después hay mucho de decoración alrededor de estos relatos históricos que por ahí son un poco más... Algunos son como que decís, bueno, podría haber pasado, pero como no lo puedes rastrear históricamente, te queda en ese nivel de curiosidad. Claro. Nosotros tratamos por ahí de mostrar hechos que sí son comprobables y nos quedamos más con eso, ¿viste? Como sí, en la historia hay un montón de prejuicios y lo cierto es que nuestros cursos siempre partimos de poder, bueno, discutirlos, poder ver en profundidad cómo se han construido, con qué intenciones, ¿no? Muchas veces hemos hecho muchos cursos con respecto a Medio Oriente, temáticas que vas a encontrar muchos prejuicios con respecto a los musulmanes, al Islam, el supuesto fanatismo, y a través de la historia, que siempre lo buscamos, lo entendemos como una herramienta para entender mejor nuestro presente, ¿no? Ahí lo que mostramos y lo que descubrimos a través de las fuentes, como señala Nazaret, es que, bueno, en el caso, como decíamos, del Islam, no es una religión que se haya originado ni formado como una religión fanática o como un movimiento fanático. Bueno, eso es uno de tantos ejemplos y la verdad que nos interesa siempre poder profundizar en esos temas y descartar todo lo que está alrededor de la historia, que hay muchísimos mitos, como decíamos, ¿no? Eso es algo que siempre nos ha llamado la atención. Estamos conversando con Oscar Elía y Nazaret Pucciarelli, que están a cargo ellas de Apuntes de Historia Mundial. Y algo que quería consultarle yo, ya que mencionas Medio Oriente, quería saber si hay tendencias en esta gente que se interesa por los talleres de ustedes, si ven a lo largo de la trayectoria que llevan haciéndolos, si hay favoritismos, por así decir, o más interés en algunos temas, o si también depende de esto, como hoy en día que está súper reproducida el genocidio en Gaza y demás, hay más gente interesada. Sí, lo que vas a encontrar siempre, como decimos, es una cuestión que parte del presente, ¿no? A partir de los temas de la actualidad, a todos nos pasa, ¿no? Que queremos por ahí profundizar un poco más, y en la historia, como decíamos, es una herramienta para poder justamente entender mejor estos procesos. Y efectivamente el tema de Irán este año convocó y hemos hecho un curso al respecto,
y justamente, ¿no? Es un país actualmente Irán, pero una civilización, digo, que ha despertado mucho interés, y a lo largo de la historia lo cierto es que ha sido muy influyente en todo lo que ha sido Medio Oriente, Asia Central y mucho más allá. Así que, bueno, para poder justamente salirse a veces de ciertos medios de comunicación hegemónicos que pintan, ¿no? Lo que es la cultura oriental, las culturas orientales como decíamos antes, ¿no? Fanatismo, irracionalidad, ocultismo, una serie de cosas muy oscuras, quiero decir. Bueno, a través de la historia eso lo vamos descartando. Así que bueno, hemos encontrado mucho interés por temas de Medio Oriente, por temas de ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la actualidad, y también, bueno, cuestiones medievales también vas a encontrar un montón de interés por muchos motivos, ¿no? Justamente que, bueno, Nazaret se ha especializado, ¿no? En medievalista. Con esto que decías, el medioevo, que hay una construcción posiblemente muy post-revolución burguesa, como oscuro, y bueno, toda la filosofía de las luces, nosotros traemos la verdad. Pero decías, no, fue un momento de mucha interacción y demás. Me acuerdo de alguna publicación en Apuntes de Historia Mundial en la que contabas lo que era consumir agua, ¿no? Las dificultades. ¿Qué otras de esas particularidades, si reponés la del agua, que yo posiblemente no la recuerdo tan bien, y otras particularidades de la vida cotidiana del medioevo? Sí, la verdad que es re interesante, porque cuando uno lo ve desde cerca, dice, bueno, al final hay cosas que no eran tan así. Por ejemplo, el consumo de agua, que hoy en día, bueno, es clave, ¿no? Tomar agua es importantísimo. Pero en la época era un poquito terrible, porque el agua generalmente no era obviamente de buena fuente, y lo que consumían mucho era cerveza, una cerveza rebajada, que no es que digamos era para la ebriedad, sino que era una cerveza súper rebajada, pero era con el proceso de la elaboración de la cerveza eliminabas todo este tipo de bacterias o cosas que tenía el agua común. Así que la gente tomaba más cerveza que otra cosa. El agua era un poquito compleja. Pero no, hay un montón de minucias de la historia, bueno, el tema de la higiene, el tema, bueno, de cómo era la vida cotidiana, que es súper fantástica. Después hay muchos mitos de la historia medieval, no sé, por ejemplo, la Casa de Brujas, que es un curso que ahora vamos a lanzar en breve, siempre se lo atribuye al periodo medieval, y en realidad es un fenómeno de la modernidad temprana, o sea, fines del medioevo y temprana modernidad. Y está más vinculado a la formación del Estado moderno que por ahí la Inquisición, ¿viste? Entonces, cuando la gente entra a nuestros cursos, dicen, no era que tal cosa, y vos decís, no, pará, porque no era tan así, tratamos con las fuentes para ir desandando un poquito esos saberes previos que por ahí no están muy fundamentados, ¿no? Hay un buen libro, es el de Calibán y la bruja, claro, ¿no? De Silvia Federici, cómo lo liga con Marx y la acumulación originaria. Exacto. De Capital. Los inicios del capitalismo, sí, tal cual. Sí, y ahora están por lanzar un taller de ex Yugoslavia. Sí. Ahí también hay otro mito rimbombante, que es el del mariscal Tito, que estuvo en Argentina, que por la zona de Berizo, que por los colores de la Estrella Roja, el club, y Estudiantes de La Plata era hincha de Estudiantes. ¿Eso es absolutamente Figaza o...? Bueno, ahí tenemos un montón de mitos sobre Tito, que es un personaje central de la historia de la Guerra Fría, ¿no? No solamente de lo que fue la ex Yugoslavia, lo que es Yugoslavia, sino que efectivamente fue un personaje clave de todo lo que es la corriente del tercer mundo, el movimiento del tercermundista en los años 50, 60, y bueno, alrededor de él, un personaje que ha despertado tanto interés, no solamente por lo que las personas que tienen tendencia comunista, sino personas en general interesadas en la época. Bueno, han surgido un montón de mitos, pero no, lo que no tenemos constancia de que haya vivido en Argentina ni que haya sido hincha de Estudiantes, pero efectivamente, bueno, con el tema de Yugoslavia es un tema que hay un montón de mitos, ¿no? Un montón de temas que hay que desandar, porque fue un país muy importante. Además lo conocemos por los mundiales, ¿no? Seguramente, jugando contra Argentina, pero efectivamente fue un país comunista muy interesante, y que después terminó en un verdadero genocidio en los años 90. Por eso es tan importante poder analizarlo con profundidad, y a partir, como decíamos recién con Nazaret, con los datos, ¿no? Con las fuentes. Así que bueno, es un tema también que nos interesa investigar mucho. Y bueno, justamente vamos a tener un curso que vamos a estar analizando estas cuestiones.
¿Por qué creen que hoy en día, con todas las herramientas que estamos mencionando y demás, hay esta adherencia de la gente de que dice, me voy a inscribir en un curso, en un taller, en vez de hacer lo que creo yo, y voy a prejuzgar, hace la mayoría de la gente, que es entrar en ese escroleo infinito de un tema puntual? Por ejemplo, ahora estamos hablando de Yugoslavia, y verme todo lo que hay en YouTube, leerme todo lo que hay en Internet sobre ese tema particular. Yo creo que, mira, volviendo al tema de Yugoslavia, porque hay un montón y en general, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se repiten muchísimo por Internet, en todos los medios, en todos los formatos posibles, y la verdad es que uno quizás no termina de saber si lo que está viendo es tendencioso, si es real, cómo poder discernir, ¿no? Yo creo que en general los asistentes a nuestros cursos lo que buscan es justamente poder descartar, poder matizar, poder analizar en profundidad todas estas cuestiones y no quedarse quizás con ese algoritmo que no sabes a dónde te lleva, ¿no? Que por ahí te lleva a buenos lugares o otras veces te lleva a encontrar, digamos, fake news, o en este caso noticias históricas falsas que bueno, realmente impiden entender cómo son los procesos históricos en realidad, ¿no? De forma rigurosa. Así que creo que eso es una de las cuestiones por las cuales la gente nos elige, o por las cuales termina haciendo nuestros cursos, sí. No quiero quedarme sin tiempo, después lo seguimos en todo caso, acá el conductor decidirá cuánto tiempo nos queda, pero antes de todo quería preguntarles a cada una de ustedes dos, si tuviese la máquina del tiempo, ¿a qué época viajarían y por qué? ¿En qué se fijarían? Suponiendo que podrían entenderse con esas personas y no morirse con bacterias al primer vasito de agua, ¿no? Yo no iría tan lejos, mirá. A ver. Yo iría a la Argentina 1900, 1910. Me parece una época muy interesante. Hemos hecho una masterclass sobre el anarquismo en Argentina que fue muy interesante como fenómeno histórico. Tuvo una fuerza, una polenta bárbara ese movimiento. Que bueno, es la raíz de muchos sindicatos hoy en día, que no tienen nada que ver cómo funcionan hoy en día los sindicatos, y nos muestra cómo se puede hacer una organización totalmente diferente, ¿no? de la vida en colectiva, ¿no? La vida humana en sociedad. Así que me parece muy interesante como para poder conocer a esos anarquistas, ¿no? Tan sacrificados tantas veces, y tan interesante para poder profundizar, ¿no? ¿Te tomarías unos mates con Simón Radowski o con Severino? Con Severino, sí. Muy interesante. Ya es una época, la de Severino ya está en crisis, ya estaba en crisis ahí el anarquismo, años 20, principios de los 30, pero ya para la época de 1900, lo cierto es que era una potencia bárbara que tenía ese movimiento. Y Argentina fue, junto con Italia y España, uno de los países que más desarrollado tuvo el anarquismo. Así que es sumamente interesante recorrer Buenos Aires, si se pudiera hacer, ¿no? Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, de esa época, de 1900, sería interesantísimo. Todos los puertos, ¿no? La época donde llegaban los barcos, diría Alberto Fernández. Sí. ¿Y Nazaret? Y me dejaron difícil. Yo no sé, en la Edad Media, poneme por allá, llegando a ver, a Aragón, que es un tema que yo manejo en mi tesis, que me gusta mucho, siglo XIII, ver las minucias entre el papado y el reino de Aragón y toda esta cosa, ¿no? Que hay detrás siempre, que se va armando, que bueno, termina manejando un poco la política y la vida cotidiana de los demás. Ahí me gusta toda esa cosa de la diplomacia, ¿viste? Así que sí, un Aragón siglo XIII. Si le tuvieses que decir a algún personaje de la historia, en esta historia contrafáctica y ficcional que estamos armando, a algún personaje medieval le dijeras che, esta no te la mandes, no hagas esto. Hay un montón de eso, No, pero le podemos decir a los campesinos de la Edad Media que se rebelen un poquito más, porque se rebelaban, pero no te hacían, cambio como de sistema. Es como que se rebelaban contra un señor, se rebelaban como no, más profundidad ahí en la revuelta. Eso hubiera estado interesante. Claro, sí. Porque hay que esperar a la Revolución Francesa para que cambien un par de cosas. Tiempo. La Revolución Francesa siempre lo destacamos en nuestros cursos porque es el parteaguas de la historia en Occidente. Es un antes y un después realmente. Toda la etapa anterior, como dice de Nazaret, las revueltas no llegaban a ser verdaderamente revoluciones, no eran transformaciones de 180 grados, sino que eran por ahí cambios más pequeños, y es justamente la Revolución Francesa la que abre esos periodos justamente de transformaciones radicales que
entre otras cosas, va a dar lugar a fenómenos tales como el anarquismo más tarde, ¿no? Así que es muy interesante, o el socialismo, el comunismo más tarde. Así que es muy interesante esto tenerlo en cuenta para analizar qué complejo es el pasado, ¿no? Posiblemente dentro de algunos cientos de años también algunos vendrían a esta época y nos dirían, che, revélense un poco más a fondo. Seguro. También. De acuerdo. Y Seguro. quieren repasar los talleres que están por presentar, cómo a quienes les interesa que estén escuchando se pueden inscribir en Apuntes de Historia Sí, Mundial. Si nos permitís el chivo, entonces Obvio. nos pueden seguir, muchas gracias. Nos pueden seguir por Instagram en Apuntes de Historia Mundial, nos pueden buscar así. Y también pueden escribirnos por mail, en el caso de que quieran comunicarse por ese medio, apuntesdehistoriamundial@gmail.com. Y los cursos que vamos a estar brindando, muchos tienen que ver con Edad Media, otros tienen que ver con Edad Moderna. En mi caso yo voy a estar trabajando justamente sobre la historia de la ex Yugoslavia, también cuestiones de la historia del Islam, como les presentaba antes, historia de Egipto, del Antiguo Egipto, mucho Medio Oriente, estamos trabajando siempre. Vamos a trabajar también algunas cuestiones que tienen que ver con las Islas Británicas también. Sí, también tenemos historia de Irlanda moderna, Escocia moderna, Inglaterra medieval, bueno, Casa de Brujas, que siempre lo tratamos de reeditar, que es muy interesante. Tenemos Japón medieval también. Y nunca podemos dejar de lado el Imperio Romano. Y por supuesto también Italia contemporánea, que, bueno, analizar el fascismo siempre es muy fuerte, ¿no? Ver los contrastes, ¿no? Del siglo XX, por un lado, como decíamos antes, los movimientos revolucionarios tan importantes, y por otra parte esos momentos reaccionarios como el fascismo, que hay que analizarlo porque hay ciertas cuestiones que bueno, en nuestra época parecen volver, por eso es importante poder cotejar históricamente para ver por qué en tal caso están volviendo, ¿sí? Y poder analizar en qué cuestiones se diferencian, ¿no? Hay si me permitís, una cuestión muy importante, que el fascismo es una reacción al comunismo, ante todo. Claro. Y hoy en día el comunismo como tal no existe, ¿sí? No hay una Unión Soviética que despierte miedos como si en esa época para los sectores que eran afines al fascismo, así que hay que analizar entonces nuestra época también con sus propias características, para no hacer una especie de calco y ver la complejidad de cada época histórica. Oscar Elía y Nazaret Pucciarelli, de @Apuntes de Historia Mundial. Amigas, gracias por acercarse acá, por venir al FM La Tribu, al estudio este. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Y también un placer, gracias compañero por hacerme conocer a esta gente tan interesante e inteligente. Muchas gracias a vos, Emma, por compartir el micrófono hoy. Un placer.